¿Alguna vez te has preguntado por qué la vergüenza tiene el poder de silenciar incluso a las almas más fuertes? ¿Qué hace que una mirada, una palabra o una risa sean capaces de destruir identidades enteras en cuestión de segundos? ¿Y si existiera una forma de transmutar ese dolor en dominio sin necesidad de gritar ni justificarse? La vergüenza es una rebelión del alma contra sí misma, dijo Nietzsche, en uno de sus destellos más crueles y verdaderos. Pero lo que pocos saben es que la vergüenza no es un sentimiento, es un ritual de ejecución social. Todos la hemos sentido, ese calor que sube por el cuello, el silencio repentino de la sala, las miradas que parecen crecer a nuestro alrededor y la sensación de haber sido reducidos a polvo frente a una audiencia invisible, juzgadora, implacable. Intentas defenderte, intentas explicar, intentas reír junto con los demás, como quien pide misericordia al verdugo, pero todo lo que haces te hunde aún más. Y aquí está el secreto que casi nadie se atreve a revelar. El momento en que reaccionas es el momento en que mueres. Entras al juego, aceptas el papel, te tragas el veneno con tus propias manos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe otro camino? Un camino oscuro, silencioso, peligroso, donde el ataque regresa al atacante, donde la humillación se transforma en poder y el hombre antes avergonzado se convierte en el juez frío de la sala, aquel que observa, inmóvil, mientras el mundo se inclina ante su presencia. Ahora vas a aprender lo que nunca te enseñaron en la escuela, en la terapia o en los libros de autoayuda. Vamos a desmontar, pieza por pieza, el mecanismo de la vergüenza. Vamos a observar sus cimientos, exponer su debilidad y luego, con manos quirúrgicas, darle la vuelta por completo. Sí, hoy vas a aprender a destruir, pero no con odio, con conciencia, porque la verdadera arma contra la vergüenza es el silencio de quien ya no necesita probarle nada a nadie. ¿Estás listo para esta cirugía del alma? Entonces respira profundo, cierra las puertas y entra conmigo en ese lugar donde pocos se atreven a pisar. No lo percibes de inmediato. A veces llega disfrazada de broma, otras, como una simple observación dicha en tono casual. Un ¿en serio vas a salir así? O un relájate, solo estoy bromeando. Pero algo dentro de ti se encoge, y por más que intentes fingir que no, la mente se queda atrapada en ese instante, en esa frase, en esa grieta de juicio. Y entonces lo sientes, no el golpe, sino el veneno. La vergüenza actúa de forma sutil, no grita, susurra, no te empuja, te invita a empujarte tú solo. Ese es el poder del ataque invisible. No necesita ser declarado para ser letal, porque no apunta a tu cuerpo, va directo al alma, a la imagen que tienes de ti mismo. Destruir eso es lo mismo que matar por dentro, sin dejar rastros. La filosofía antigua llamaba a esto aniquilación simbólica. Platón decía que el alma se esconde en las sombras de la apariencia, y es precisamente ahí donde la vergüenza opera, como un depredador nocturno. ¿Recuerdas la última vez que sentiste vergüenza? No lo pienses demasiado. Está ahí, en tu piel, guardada, esperando un nuevo detonante, porque así funciona el juego. Ellos te atacan, pero te hacen apretar el gatillo tú mismo, y eso es lo que vuelve este tipo de violencia tan eficaz, tan cobarde. No deja marcas en el cuerpo, pero desmorona tu identidad en silencio. Pero aquí va una revelación que pocos soportan escuchar. Quien intenta avergonzarte no está reaccionando a algo que tú eres, está reaccionando a algo que tú representas. La vergüenza casi siempre es un espejo distorsionado. Refleja los miedos, las inseguridades y las debilidades del otro, y los proyecta sobre ti, como una tinta invisible que solo se revela cuando intentas limpiarte. ¿Sabes por qué? Porque la vergüenza, en el fondo, es un intento de reequilibrar jerarquías. Quien avergüenza quiere arrastrarte hacia abajo, no porque seas pequeño, sino porque te percibió demasiado grande. Es un movimiento de defensa del ego, un grito de auxilio disfrazado de ataque. Las personas verdaderamente seguras no se preocupan por humillar a nadie. Las personas verdaderamente poderosas no sienten la necesidad de disminuirte para sentirse más grandes. Esa es la clave. El ataque no es personal, es simbólico, es teatral, es ritual, pero solo sobrevives a él cuando dejas de ser el personaje y te conviertes en el director. ¿Conoces ese momento en el que sientes que la sangre hierve y el rostro se enciende? Esa es tu biología ancestral gritando. En tiempos tribales, ser avergonzado en público podía significar el exilio, y el exilio significaba la muerte. Por eso tu cuerpo responde con urgencia, tiembla, tu voz falla, quieres huir o, peor aún,
implorar aceptación. Pero la tragedia está justo ahí. Cuanto más intentas borrar la vergüenza, más se te pega, como una tinta que solo mancha cuando la frotas, y los demás observan, juzgan, ríen, y tú sientes que te encogiste, que te perdiste. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. La vergüenza solo existe mientras crees en ella. Solo respiras y le cedes tu aire. Solo te dominas y aceptas jugar el juego. Aquí es donde entra la psicología maquiavélica. No enseña a reaccionar, enseña a trascender. Te obliga a matar la parte de ti que aún quiere probar algo. Sustituye el grito por presencia, la rabia por indiferencia, el dolor por claridad. ¿Sabes por qué te atacan? Porque sienten en ti algo que amenaza su ilusión, tu libertad, tu inteligencia, tu luz. O tal vez, tu simple resistencia a inclinarte ante el teatro social. Pero aquí, ahora, entre estas palabras susurradas, estás recordando quién eres, o mejor dicho, quién siempre fuiste, pero nunca te dejaron ser. No eres lo que dicen. Eres lo que permanece en silencio mientras todo a tu alrededor se derrumba en ruido, y ahora que el ataque invisible ha sido revelado, el juego cambia. A partir de este instante, van a chocar contra piedra, porque aprendiste a ver, y quien ve, domina. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El silencio es un lenguaje, y como todo lenguaje, puede sanar o matar. ¿Ya has notado cómo la gente teme al silencio? ¿Cómo los desconcierta, los desarma, los perturba? La mayoría no soporta ni un segundo de vacío entre una frase y otra. Sienten la urgencia de llenar el espacio, con palabras, con risas forzadas, con explicaciones que nadie pidió. Eso no es un hábito social, es miedo. Miedo a lo que emerge cuando el sonido se apaga. Pero el silencio, cuando se usa con precisión, es el arma más letal que existe, porque no solo corta, expone. Cuando alguien intenta humillarte, el instinto es contraatacar, defenderse, explicar, responder a la altura. Pero todo eso es reacción, y toda reacción es sumisión. Quien reacciona obedece la lógica del agresor. Quien se justifica acepta el juicio. Quien habla, pierde. Lo que hace la mente maquiavélica es otra cosa. No responde, observa, convierte el ataque en un teatro y guarda silencio frente al escenario. Porque el silencio, en este contexto, no es ausencia, es presencia. Una presencia tan densa que el otro empieza a hundirse dentro de ella. Imagínalo, alguien te lanza una provocación venenosa, una frase cargada de intención. Todos alrededor contienen la respiración, esperando tu colapso. Pero no llega, no te ríes, no parpadeas, no miras hacia otro lado, no cambias el tono. Simplemente permaneces, mirada fija, cuerpo relajado, una expresión neutra que no revela ira ni dolor. Solo presencia, una presencia que pesa toneladas. 3 segundos así valen más que cualquier respuesta brillante, porque en el mundo de la manipulación social, quien controla el ritmo, controla el poder. Este es el principio de lo que los estrategas llaman el vacío, un vacío emocional que succiona la energía del otro. Te conviertes en un espejo opaco. El agresor, acostumbrado a ver el impacto de sus ataques, se enfrenta a nada, ninguna grieta, ninguna reacción. Le habla al abismo, y el abismo lo observa. Ahí es donde el juego cambia. La audiencia, antes hambrienta de drama, empieza a sentir la tensión, y esa tensión se vuelve contra el agresor. ¿Por qué está tan tranquilo?, piensan. ¿Será que no le importa? ¿Será que sabe algo que nosotros no? El atacante se desestabiliza, reacciona, insiste, se pone nervioso, y cuanto más habla, más se revela. No dijiste una sola palabra, pero todos escucharon lo que dijiste. Lao Tse
escribió, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Es con este espíritu que el silencio se transforma en espada, corta las intenciones ocultas, revela las verdades disfrazadas y, sobre todo, deja claro quién está en control. Y aquí está el secreto más incómodo de todos. Quien domina el silencio, domina a los demás, porque el silencio es el terreno donde los falsos caen, los débiles tiemblan y los impulsivos se traicionan. No exige esfuerzo, solo dominio interno, un dominio que pocos tienen, porque para permanecer en silencio necesitas matar dentro de ti la necesidad de validación, la urgencia de ser comprendido, el deseo infantil de probar tu inocencia. El verdadero poder no está en la respuesta, está en su ausencia. Pero atención, este silencio no está vacío, está cargado de algo sutil, casi invisible, indiferencia consciente. Es la mirada del león frente al perro que ladra. El león no ruge para demostrar que es león, simplemente existe, y eso basta. Dominar el silencio es volverte ese león, no para intimidar, sino para liberarte, para dejar claro que no bailas al ritmo de la música, que tu autoestima no depende de la aprobación de los demás, que tu alma no está en venta. Es en ese estado que te vuelves intocable, y no por estar blindado, sino por haberte vaciado del miedo a ser herido. El silencio no es huida, es presencia absoluta, no es pasividad, es fuerza invisible, no es sumisión, es dominio. En el mundo de los juegos psicológicos, quien habla primero, pierde. Quien intenta explicarse, se entrega. Pero quien sostiene el vacío, mueve las piezas sin tocar el tablero. Y ahora lo sabes. Todo depredador tiene un punto ciego, la certeza de que está en control. Quien humilla, quien expone, quien ridiculiza en público, cree que está en la cima de la cadena. Se siente seguro, rodeado de risas cómplices, reforzado por miradas que no se atreven a disentir. Es ahí, envuelto en esa sensación ilusoria de poder, donde el cazador se vuelve más vulnerable, porque el juego cambia exactamente cuando menos lo espera, y no tiene que ser con un grito, ni con un gesto teatral. El giro ocurre en la sutileza, en la mirada que no se baja, en la postura que no se quiebra, en la frase que no llega. Sí, leíste bien, la frase que no llega, porque no hay nada más aterrador para quien ataca que el vacío absoluto de la reacción. Él esperaba un tropiezo, un rubor, una defensa, pero encuentra solamente un espejo, un reflejo neutro, un silencio que lo obliga a escuchar su propia agresividad, y por primera vez se da cuenta de que está expuesto. Ese es el momento en el que el cazador se convierte en presa. La filosofía de Nietzsche ya advertía: quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Pero hay una continuación implícita en esa idea. Si logras enfrentar al monstruo sin transformarte en él, lo destruyes por dentro, porque los monstruos no saben lidiar con límites tranquilos, con respuestas que no alimentan el drama, se alimentan de tu energía, de tu necesidad de explicarte. Pero cuando no les das eso, se deshidratan. Y es ahí cuando inviertes la dinámica, ya no como víctima que resiste, sino como conciencia que observa. ¿Quieres un ejemplo? Imagina a alguien diciendo con tono sarcástico: ¿de verdad crees que eso que dijiste tiene sentido? Lo esperado sería un tropiezo, una respuesta defensiva, un debate. Pero el maquiavélico no entra en ese escenario. Inclina ligeramente a cabeza, mira con una leve curiosidad en los ojos y dice, con voz serena: eso fue extraño, listo. Ya no eres tú quien está siendo juzgado, es el otro. No eres tú quien necesita probar nada, es el otro quien tiene que explicar su propio ataque. Y eso rompe la estructura de poder, porque lo que antes era una actuación pública de superioridad se transforma en un espectáculo de inseguridad. El manipulador se ve desnudo, sin audiencia, sin guión, sin control. Te convertiste en el espejo, y el espejo no devuelve gentilezas, solo refleja. Ahora presta atención. Este giro no se trata de vencer al otro, se trata de no ser vencido por dentro. Cuando logras mantener tu presencia intacta, cuando no permites que la vergüenza encuentre terreno fértil en ti, cuando tratas el ataque como un dato externo y no como un veredicto personal, te vuelves impenetrable. El agresor puede incluso intentar una vez más, pero algo dentro de él ya retrocedió, porque lo sintió. Sintió que no bailas a su ritmo, sintió que tú sabes. Y lo que más aterra a un manipulador es encontrarse con alguien que ve el juego y se niega a jugar. A partir de ahí, todo cambia. Empiezas a controlar la temperatura de la sala con tu presencia. Transformas ataques en actos públicos de autosabotaje.
Deshaces jerarquías ocultas con la elegancia de quien no necesita levantar la voz. El cazador, frente a eso, siente el frío de la exposición. Ya no está cazando, está siendo observado, y no hay lugar más peligroso para estar que bajo la mirada silenciosa de quien aprendió a no temer al enfrentamiento. Ser inquebrantable no es nunca sentir dolor, no es fingir que el mundo no te toca. Ser inquebrantable es soportar la mirada cortante del otro y no permitir que te defina. Es haber atravesado juicios, humillaciones, dudas y aún así seguir de pie. No porque nada te haya afectado, sino porque nada te rompió por dentro. Durante mucho tiempo intentaste agradar, intentaste encajar, intentaste ser aceptado, comprendido, elogiado. Moldeaste tu voz, tu ropa, tus gestos, todo, solo para evitar la mirada de desaprobación. Y aún así, llegó, y me dolió, y te desarmó. Porque mientras necesitarás la aprobación de los demás para sentirte completo, cualquier crítica tenía el poder de destruirte. Pero llega un punto en el que algo cambia. No es un grito, no es una revolución, es un silencio, un vaciamiento, un cansancio de luchar por validaciones que nunca duran. Y entonces empiezas a reconstruirte, pero esta vez, de adentro hacia afuera. Te miras de verdad, enfrentas lo que evitabas, reconoces tus miedos, tus fallas, tus vergüenzas. Y al hacer eso, dejas de tener miedo de ser visto, porque ya no hay nada escondido, nada que exponer. La verdad fue llevada a la luz y tú la abrazaste. Aquello que podrían usar contra ti ya fue aceptado por ti mismo, y es en ese momento cuando nace el inquebrantable. El inquebrantable no es arrogante, es sereno, no busca aprobación, porque se basta a sí mismo. No teme al rechazo, porque no se abandona. Habla poco, pero cada palabra tiene peso. No grita, pero su silencio hace ruido. No necesita atacar, porque ya no se siente amenazado. Simplemente observa, con los ojos de quien ya ha visto demasiado. Este tipo de fuerza asusta, porque no es teatral. Es invisible, pero se siente. Es una presencia que modifica el ambiente. Un tipo de autoridad que no depende de un cargo ni de reconocimiento. Es el poder de quien no se inclina, pero tampoco se impone. De quien no necesita vencer, porque ya no necesita demostrar nada. Esa fuerza nace de la sombra, de la aceptación profunda de quien uno es. Y ese es el trabajo más difícil de todos. Es mirar tu propio reflejo en los días en que fallas, mientes, te rindes, y no huir. Es perdonarme de verdad, no con excusas, sino con madurez. Eso es lo que te vuelve inquebrantable. La intimidad con tu dolor, el respeto por tus cicatrices, la conciencia de que, incluso con todo lo que ya has vivido, sigues aquí. Y eso es fuerza. No la fuerza del hierro, sino la fuerza de la raíz, de la roca, de aquello que resiste a la tormenta no por ser duro, sino por ser entero. Y un día, casi sin darte cuenta, entras a un ambiente donde antes te sentías pequeño y notas que ya no te encoges, caminas erguido, hablas con firmeza, y cuando alguien intenta disminuirte, no reaccionas, simplemente no te afecta, porque algo dentro de ti ya no reconoce ese ataque como válido, ya no duele, porque ya no alcanza. Ese es el momento en que entiendes, no necesitas destruir a nadie, porque quien intenta avergonzarte ya se condenó al papel de alguien que no conoce su propio valor, y tú, ahora, finalmente, conoces el tuyo. Al final, todo lo que se dijo aquí no trata de destruir al otro, trata de no volver a permitir que te destruyan a ti. No se trata de ganar una batalla pública, se trata de ganar una guerra silenciosa que se libra dentro de ti, todos los días, en los momentos en que dudas, en que titubeas, en que te encoges. La vergüenza es una de las armas más antiguas de la humanidad, y como toda arma, solo funciona si crees en ella. Pero ahora, algo dentro de ti cambió. Viste, sentiste, entendiste que puedes elegir el silencio, la calma, el dominio. A partir de hoy, quizá todavía te ataquen, todavía intentarán disminuirte, pero ya no van a encontrar lo mismo tú, porque ahora lo sabes. Ya no estás en la arena esperando aplausos. Eres quien observa desde arriba, con los ojos de quien no se dobla. No eres el error que cometieron al juzgarte. Eres la respuesta que se negó a ser escrita por otra mano. Y al final de todo, ser inquebrantable es eso. No es ser invencible. Es ser entero incluso cuando intentan romperte en pedazos. Sabes, yo ya he estado exactamente ahí donde tú estás ahora. No solo una vez, incontables veces. Ya me he callado cuando quería gritar. Ya he sonreído por fuera mientras algo dentro de mí se marchitaba. Ya acepté críticas disfrazadas de «solo estoy tratando de ayudar», hasta que un día, tarde por la noche,
Cansado de moldearme a los ojos de los demás, hice silencio. Y en ese silencio, algo sucedió. Dejé de luchar por ser entendido y empecé a entenderme a mí mismo. Por eso existe este video, porque tal vez tú también estés en este punto del camino. Tal vez llegaste aquí por casualidad o por un impulso invisible que te trajo hasta estas palabras. Pero si algo resonó dentro de ti, una incomodidad, un alivio, un recuerdo, entonces debes saberlo. No estás solo. Forma parte de un linaje silencioso de personas que decidieron dejar de pedir permiso para existir. Y es contigo con quien quiero continuar. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, si viste todo esto y aún no has dado like, comentado o te has suscrito, ¿en serio? Acabas de aprender a destruir manipuladores con el poder del silencio. ¿Y sigues ahí, quieto, esperando a que te lo pida con cuidado? Ándale, criatura pensante. Haz clic en ese like como quien hace callar a un chismoso. Comenta como quien deja el último mensaje y se va de escena. Y suscríbete, porque los videos que están apareciendo en la pantalla ahora mismo, digamos que contienen verdades que solo pueden decirse en la oscuridad. Pero cuidado, una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Te veo en la sombra del próximo video. O número tú decides.